Bueno, pues tú me dirás, Andrés, ya vamos con el último podcast de la temporada. Del año, sí. Del año. Y luego ya, lo que sea. Pues venga, empiezo. Venga, vamos, a ver. ¿Cuánto grito? Espera, Es que claro, tú no puedes hacer como que gritas. Sí, sí puedo. Voy a intentar. Expresión de gritar. Lo voy a hacer, lo voy a pero hacer. que los decibelios Lo voy a no hacer, sean... lo he aprendido. Mira, Vale, mira. en plan el grito sordo. Sí, sí. Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque A nosotros. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues Entendido. estamos aquí, ¿ves? Como si se puede como medio gritar, como- pero a la vez no, pero… Como bien. ver correr a Higuaín, que le ves la cara y parece que va muy rápido, pero luego lo ves. Exacto, de luego lejos y es va. un cono. Bueno, pues estamos aquí en el último episodio de esta temporada, porque se vienen cositas en la próxima temporada que no vamos a desvelar, pero esta vez vamos a acabar, vamos por todo lo alto. Sí. Cohetes, mascletá, a tope. Pero lo primero y principal, Andrés, Hito, ¿tú cómo estás? Estoy muy bien. ¿Por qué? Muy contento porque se va acabando el año. Ha Uno sido más, un buen año. uno menos. Llegamos a buenas reflexiones. Está siendo bonito. Hoy tenemos a los chiquillos. Las nenas, Hoy te iba a las preguntar, nenas- ¿cómo las están nenas tus… y los nenes. Están juntos, están porque ahí tus nenas jugando. están cuidando a mis nenes. Exacto. Esa no nos la vimos venir nunca. Hace 25 años nadie Nadie hubiera dado un imaginaba. duro por nosotros. Oye, pues qué bien, Andresito. Pues, ¿y todo bien? O sea, la iglesia, la parroquia… Todo muy bien, tío. Contento porque este fin de semana, Ajá. tanto en la parroquia como en A Valencia, ver cómo la cuelas. tenemos una actividad muy chula con el invitado de Sí. del día, del Pero, capítulo. ¿tú sabes cómo llaman en Perú a los invitados, tío? Es que esto es ¿Cómo? muy importante. Creo, si algún peruano… Yo esto en Puerto Rico lo he escuchado. también… en Puerto Rico, perdón, Puede en ser. Puerto Rico. Recursos. Recursos. O sea, un recurso es como una cosa, un útil. Sí. Eres una… Una herramienta. bienvenido, recurso. Recurso. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos aquí a Moisés Contreras. Moisés, ¿cómo estás? Asustado. ¿Asustado? Asustado No con te dos asu- monstruos que No tengo temas, delante, no temas. Bueno, Moisés Contreras es, entre otras cosas, y tengo que decirlo, es alumno de Academia de la Biblia. Y uno de los más aventajados, digamos. Es cumplidor, De es… los más aventajados. No, de los Max. más viejos. Sí, no, pero ahí se imprime los apuntes, o sea, yo lo pongo de ejemplo, aparte muy bien, aparte está con su mujer Amparo, la Biblia, una cosa loca, un alumnazo, pero es que la cosa es que este hombre es un crack de las finanzas, cada uno tiene sus Sí. cosas, y voy a decirlo mal y luego te voy a pedir, Moisés, que nos expliques un poquito quién tú eres. De y qué hace, recursos y qué es lo que hace. que tú haces. Entonces, bueno, él ha sido CEO de una multinacional, igual, y de varias, y ahora es una especie de, lo voy a decir mal, pero consejero de CEOs de tal. Yo cuando me lo encuentro en las clases lo veo y lo veo en distintos contextos. ¿Dónde estás? Es que me pillas que tengo que dar una conferencia en México, pero me he apartado un ratito para la Sí, clase. Y a lo mejor está en Corea. o Sí, en- Corea, México, voy para Argentina, dice, "Mira, voy para Nueva York". Un tipo que va para aquí, para allá, que mucha gente lo escucha porque tiene mucho que decir Sí. sobre la sabiduría y el dinero, la palabra de Dios y el dinero. Dime que he dicho mal, o no sé. No, creo que lo has dicho muy bien. ¿Sí? Siempre me he dedicado, de hecho, hoy hace 41 años que estoy en el grupo empresarial, sí, hoy, el 1 de diciembre, hace 41 años empecé. Y siempre me he dedicado a alta dirección, ¿no? Sobre todo toda la parte, digamos, de expansión internacional, estrategia y también, pues, adquisición de compañías, siendo, digamos, CEO, integrándoles al grupo. Y claro, esa experiencia me ha llevado que últimamente, en los últimos años de mi carrera profesional, sobre todo esté haciendo de mentor de equipos jóvenes, de CEO, ayudándoles a montar toda la parte estratégica de la compañía. Qué guay, y eres creyente desde hace un montón de tiempo. Sí, desde luego yo nací en un hogar cristiano. Mis padres, mi padre era pastor, mi abuela fue la que trajo el evangelio a la ciudad, entonces hemos sido pioneros también en el establecimiento de iglesia. Entonces yo nací en una iglesia, ¿no? Y fue cuando fui adolescente, yo creo que 13, 14 años es cuando vi que me faltaba algo más, que no solamente asistir, ¿no? Y ahí es cuando tuve el encuentro con el Señor Jesús. Qué guay. Mola mucho que podamos hablar del tema que vamos a hablar hoy, que es un tema espinoso. Es Un el saludo típico- a Emanuel. Es el típico tema que aprietas un poquito los puños cuando sale. Como… Un paréntesis, este señor es bajista también.
Guitarrista. Guitarrista. Sí, Guitarrista. Y fotógrafo. Y fotógrafo. Sí, exacto. Vamos a hablar del dinero. Y yo quiero arrancar con un versículo. Un versículo, pero claro, tú te mueves ahí, has hablado de la alta... ¿cómo es? Alta dirección. La alta dirección. Yo pienso en la alta mesa de John Wick, ¿sabes? La alta mesa. Es verdad. La alta dirección. Pero hay un versículo aquí que quiero que arranquemos con esto, en plan, a cara perro. En Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué nos tiene que decir Moisés en torno a esto y cómo un cristiano debe acercarse al dinero? Fijaros si es importante, ¿no? Este versículo, porque creo que no hay otro versículo parecido que no tenga relación con el dinero, que tenga relación a otro tipo de ídolo, que sea incompatible con servir a Dios. Yo creo que es el único. Y si a eso le unimos de que el dinero en la Biblia tiene una gran importancia, es decir, aparece prácticamente en 2.300 versículos en la Biblia. Cuando de la fe hay unos 500 y del amor otros 500 o de la oración, ¿no? Pero cuando hablamos del dinero hay una gran parte de la palabra que habla. Y yo creo que este versículo es importante para que veamos lo importante que es una buena gestión o una mala gestión del dinero referente a nuestra fe. Y no solamente ese versículo, sino también fijaros en Marcos, ¿no? Cuando Jesús habla del sembrador, de la parábola del sembrador, que dice: otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros males deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Es decir, que incluso el dinero puede ser un obstáculo para creer. Sí, y perdona, y el tema has mencionado así de soslayo el tema del ídolo, porque Jesús no dijo riquezas, dijo mamón. Sí. Sí, que es y se confronta claramente este Dios de las riquezas es incompatible con el señorío de Dios, y este ejemplo de la parábola es brutal, ¿no? Como una cosa ahoga a la otra. No se puede, no se puede, es imposible. Y yo creo que hay muchos ídolos, y yo creo que los ídolos los fabricamos nosotros. Pero cuando él habla de Mamón, está hablando de un Dios no conocido en aquel momento. Yo creo que está hablando de una fuerza espiritual, algo más que un ídolo. Y yo creo que por eso hace mucho hincapié, ¿no? Si a eso le unimos el versículo de Efesios, cuando Pablo dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignos en las regiones celestiales, eso nos apunta de que hay algo que va a intentar siempre apartarnos de la devoción de Dios. Exacto, sí. Es muy loco que en este versículo Jesús, teniendo la oportunidad de nombrar a su archienemigo. Sí, ¿cuál es su archienemigo? Y de repente habla acerca del tema del dinero, ¿no? Sí, que no sé qué piensas, pero claro, en el mundo en el que vivimos hoy, básicamente el Señor, ¿no? Aparentemente es el dinero, es el interés, es el poder, pero digamos que la lógica digamos del capital es lo que manda, y entonces tu vida está movida por esto y tomas decisiones en base a que tu Señor es básicamente justamente lo que Jesús está diciendo, no se puede, ¿no? Y la lógica de este mundo parece que nos lleva para allá. Sí, la pregunta es, ¿eres dueño tú del dinero o el dinero es dueño de tus acciones, ¿no? ¿Cuánto hacemos movidos por el dinero, ¿no? O cuánto controlas tú al dinero. Yo creo que ahí está el secreto, ¿no? Y como discípulos de Jesús, claro, yo creo que tenemos una asignatura pendiente, por lo menos en el cristianismo occidental, y es que yo creo que somos llamados a hacer y ser discípulos en todas las áreas de nuestra vida. Pero salvo la idea de, que hablaremos si queremos, la idea de tienes que dar una parte de tu dinero a la iglesia local, parece que eso es lo único que significa ser discípulo de Jesús en el área del dinero. No sé si me explico. Entonces yo creo que tenemos una asignatura pendiente y creo que debemos ser discípulos de Jesús en nuestra área financiera. La pregunta es, ¿qué sería lo primero para acercarnos al dinero como discípulos de Jesús? O manejarlo. Sí. Un poco lo que tú comentabas, ¿no? Quizás se ha enseñado a manejar el 10% del dinero y hemos dejado que la iglesia aprenda a manejar el 90% del dinero fuera de la iglesia. Claro, sí. Y mal plan. Exactamente.
Yo estoy convencido que si hiciéramos un discipulado financiero del 100%, habría más posibilidades y las personas serían más generosas. ¿Por qué? Porque sabrían administrar mejor el dinero y podrían ser lo generosas que le gustaría ser, ¿no? Exacto. Creo que lo primero es ver exactamente cuál es mi rol en el dinero, porque como cristianos tenemos que entender cuál es el rol de Dios. Entonces, a veces, y uno de los problemas más grandes que tenemos, es que tomamos el rol de Dios en muchas cosas, y sobre todo en el dinero. Te explico. Todos creemos que Dios es creador, ¿no? Sí. Y en la escuela dominical lo hemos aprendido. No sé si todos creemos que Dios sigue siendo el dueño, porque a lo mejor podemos pensar que ha transferido la propiedad de las cosas a los hombres. Ha hecho un traspaso. Exactamente, pero la Biblia es muy clara. Dice que, por ejemplo, el Salmo 24, ¿no? Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Pero si vamos a escarbar un poquito más, incluso la tierra, dice Deuteronomio, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Y si hablamos del dinero, Ageo, dice Jehová, mía es la plata y mía es el oro. Entonces, si Dios no solo es creador, sino que además es propietario y además tiene el control de todo y además dice que nos provee, que es algo importante. A veces pensamos que quizás el esposo es el proveedor de la familia. Sí, me ha dicho eso, Jesús es el proveedor. Ay, es el proveedor. Y no. Sabemos cuando pasó con Abraham, ¿no? Que iba a sacrificar a su hijo Isaac y apareció un carnero, ¿no? Y ahí es donde vemos primero la palabra de Jehová como Jiré, ¿no? Dios proveerá. Pero bueno, tenemos Pablo, dice, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, Dios promete cubrir nuestras necesidades. No lo confundamos con deseos, pero sí con nuestras necesidades. Sí, me viene a la cabeza algo que hemos hablado 1.000.000 de veces que tiene que ver con la dicotomía de lo sagrado y lo secular. Entonces, todas aquellas cosas que consideramos sagradas, que en este caso sería el 10% de mis ingresos, eso es lo que le pertenece a Dios, ¿no? Y el resto no. Hay un caso que hemos conversado alguna vez de un amigo, hace muchos años en la iglesia, él dejó de participar de la iglesia y de la vida cristiana, llevaba una vida bastante desordenada, pero él daba todos los meses el 10%, y era curioso porque una vez le pregunté y me dijo que era porque no quería robarle a Dios, pero con el otro 90%, o sea, es que no puedo ni contaros lo que hacía con el 90%. Entonces ahí hay una visión muy oscura, ¿no? De esta parte me sigue perteneciendo a mí, y no nos olvidamos que lo del César también le pertenece a Dios, y que Dios está por encima de todas esas cosas. Sí, a veces pregunto, si entendemos que Dios es dueño de todo, ¿cómo interpretamos que hay que darle al César lo que es del César? Claro. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo. ¿Qué le pertenece al César? Realmente nada. Lo que le pertenece es porque Dios ha permitido, en función de su cargo, que pueda administrar. Claro. Pero todo le pertenece a Dios. Qué fuerte. Yo es que me parece una idea que lo tiene todo. Me parece una idea sencilla. Jesús es el Señor, Dios es el Señor de todo, pero a la vez me parece revolucionaria. O sea, cuando uno vive así, yo creo que vive más feliz, más sabia, porque claro, el dinero ya como no te pertenece, sino que eres un mayordomo o eres alguien que bueno, a ver qué haces con esto, pero no pongo mi identidad en eso, no pongo mi fe, mi esperanza en eso, sino en el Señor, que es el dueño de esto. Yo creo que seríamos más felices, tío. O sea, y viviríamos mucho mejor. Que la libertad financiera no es quizá comprarte lo que te da la gana y tenerlo todo, ¿no? Sino no ser esclavo del dinero, claro. No, pero el hecho de reconocer que Dios es Señor, al mismo tiempo tenemos que reconocer que nosotros debemos de ser administradores fieles y sabios. Okay. Es decir, no es por nada, nosotros tenemos que pagar un precio también. Y la palabra está llena, ¿no? Tenemos, sobre todo cuando, siempre pongo ejemplo de José, ¿no? En Egipto, ¿no? ¿Qué le dice José a Faraón cuando le interpreta el sueño, ¿no? Además le aconseja buscar a una persona con unas
con cierto perfil, ¿no? Que sea sabio y competente, ¿no? Ujú. Y si vemos también cuando Jesús alaba o de alguna manera reconoce a esos siervos que han invertido bien ese dinero, ese capital, esos talentos, también les dice buenos y fieles. Siempre hay una parte que tiene que ver con el interior, ¿no? Ujú. Esa fidelidad, esa sabiduría, y luego tiene que ver otra parte que es el ser competente, Correcto. el ser bueno. Ujú. Entonces, eso es algo que la palabra está llena. Debemos de ser buenos también administrando y tenemos que tener completamente dependencia de Dios en recibir sabiduría para saber administrarlo, pero también en ser fieles. Ujú. Y eso, ser fieles con el dinero, no es fácil. Sí, sí, sí. Y de la misma manera que uno recibe salud espiritual cuando reconoce que Jesús es el Señor, que es esta gran paradoja, uno se hace dueño de sí cuando reconoce: Jesús, tú eres mi Señor. Seguramente mucha gente que está viéndonos o escuchándonos, un saludo a los A los de Spotify. a los de Spotify, sí, fieles como pocos, también se preguntan, bueno, pero yo, ¿cómo puedo tener esa salud financiera? Porque yo me siento, vale, no tengo esa sabiduría. Quizá quiero, pero no sé cómo. Y normalmente el dinero es una fuente de frustración, es una fuente de agonía, de Ansiedad. problema, de ansiedad, incluso de discusiones en casa, y no sé ni por dónde empezar. Entonces, ¿cómo tenemos esa salud financiera reconociendo el señorío de Dios, pero también nuestra responsabilidad? Bueno, primero tenemos que pensar que de alguna manera tenemos que dar cuenta a Dios. Ujú. Ya no solo de nuestro capital espiritual, incluso capitales relacionales, de cómo nos manejamos a nivel de relación, de nuestro intelecto, de nuestro físico, sino también a nivel financiero. Entonces, tenemos que pensar que por encima nuestro está Dios, y al final vamos a tener que dar cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que nos obliga a ser muy diligente, y esa palabra diligente sale mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo Salomón, ¿no? ¿Cómo podemos ser diligentes y cómo podemos tener salud financiera? Primero, conociendo exactamente en qué se va nuestro dinero, sabiendo qué estamos haciendo con el dinero. Ujú. Es decir, el control de gastos, ¿no? Eso es muy importante. Yo me atrevería a decir que si le preguntáramos a alguien ¿cuánto gastas en comida al mes? Muy posiblemente no lo sabremos bien del todo. Bueno, creo que es importante tener un buen control de en qué gastamos nuestro dinero para luego hacer una buena planificación. Entonces, control de gastos, planificar. ¿Y planificar qué quiere decir? Bueno, hay que añadir nuestros deseos. ¿Qué queremos, ¿no? ¿Qué deseos tenemos en futuro? Claro, tenemos que ver si esos deseos con los ingresos que tenemos en estos momentos Se pueden. Y si no se pueden, saber por dónde cortar. Claro. Por eso es importante tener un buen control de gastos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista técnico, control de gastos y tener una buena planificación realista, que eso se puede hacer en una hoja de cálculo fácilmente. Luego, cuando ya vamos a la vida real, ya es más difícil, pero si ya lo tenemos bien planificado, bueno, todo va a comportar un sacrificio. Pero tenemos que tener planes, tenemos que ser ambiciosos en nuestros planes. Tenemos que poner nuestros sueños, ¿no? Ponerlos a los pies del Señor para que se cumplan. Y el Señor dice que se pueden cumplir, ¿no? Si nos deleitamos en Él, ¿no? Perdón. No, iba a decir que me gusta que es muy práctico lo que hay que hacer. O sea, es una cuestión de sentarse y de calcular. Muchas veces con el tema económico se reduce todo a voy a orar para que hayan más ingresos que vengan de manera sobrenatural, que a veces, gracias a Dios, así ocurre, pero no ocurre mensualmente. Sí, Entonces es bueno que tengamos este tipo de prácticas. Yo estoy ahora enamorado de un ejemplo, tío, que me encanta, con este rollo de que oramos y que por ciencia infusa se den las cosas, y es con el tema de adelgazar. Claro. O sea, si tú quieres perder peso, hay unos principios que tienen que ver con, oye, pues regula los azúcares, los carbohidratos, dados por Dios. Dados por Dios, y que están aquí, están en la naturaleza de las cosas y que forman parte de cómo somos. Y creo que en el área financiera, en el área emocional, en el área financiera, es exactamente igual. Y yo te quería preguntar, porque estamos ahora, pues esto, el tema de gastos y tal, pero a nivel subjetivo, ¿y si yo es que quiero más? Porque yo pienso que el dinero me va a dar la felicidad, porque yo cuanto más mejor, es lo que nos están enseñando en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar? Claro, yo quiero hacer mi Excel, mi hoja de Excel, y tampoco quiero hacer publicidad de Microsoft gratis, pero mi hoja de cálculo, de lo que sea. Sí. Pero claro, hay algo en mí que necesita cambiar. Más allá de que en lo externo yo haga un orden, yo creo que hay una perspectiva que debe cambiar en mí. ¿Y cómo hago eso? ¿En qué consiste? La Biblia le da un nombre, y es el contentamiento. Ok. Es decir, el contentamiento no es más que
es tener la capacidad de disfrutar de lo que tenemos y no estar insatisfecho de lo que no tenemos. Eso es importante, porque si no somos felices siendo pobres, no lo vamos a ser siendo ricos. Si no hemos aprendido a estar contentos con lo poco, no lo vamos a tener con lo mucho. Es decir, tiene que haber ahí, y eso es el vacío que hay en muchas personas, ¿no? Quieren llenar un vacío con dinero. Y los problemas financieros no se arreglan con dinero, ¿no? Salomón dijo, en cierta manera, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y si el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Entonces, hay otras cosas. Esa era la frase de Rockefeller, ¿no? Sí. Un poquito más, ¿no? ¿Cuánto es suficiente? ¿No? 1 millón más. Sí, él decía 1 millón más. 1 millón más. Bueno, es que también Rockefeller era de la alta mesa, ¿sabes? Sí. A mí me dices, ¿cuántos veces digo? Pues a lo mejor te digo 100.000, ¿sabes? O no sé, o sea, es un montón. Sí, yo con 50 euros. 50 euros muy bien. Para hoy, pero me hace. Sí. Pero bueno, es esta lógica, ¿no? Sí. Pero esto tiene un tope, es decir, la gente cree que cuanto más feliz, pero no. Llega un punto incluso que te vas haciendo más infeliz. Hay algo en el pasaje de Filipenses en el que habla sobre el contentamiento, que es cuando... Bueno, hay dos cosas que me llaman la atención. Una que dice, he aprendido. Sí. O sea, que al final es una cuestión que se ejercita. Bueno, sí. el versículo más mal interpretado del mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que está justo ahí, al final, claro. Está justo ahí. Sé estar en pobreza, sé estar en riqueza, todo lo puedo en Cristo. Y ese es el otro punto, que es el he aprendido a estar contento, no solo cuando estoy en pobreza, que es cuando la mayoría decimos, vale, aquí tengo que aprender, sino cuando estoy en riqueza. Lo cual nos da una pista, y es que, aunque seas rico, no vas a estar contento. Tu contentamiento depende de otra cosa mucho más profunda. Pero yo creo que en la medida en que estamos contentos y agradecidos con lo que tenemos, con lo poco, yo creo que Dios nos da oportunidades para que tengamos más. Sí, claro. Porque si hemos sido fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Entonces, yo creo que a Dios le gustaría que todos fuéramos ricos. Yo creo que todos somos ricos, ¿eh? Si comparamos las listas de riquezas en el mundo donde vivimos, posiblemente estamos dentro del 25% de los más ricos de todo el mundo, ¿no? Es decir, pero yo creo que Dios tiene planes. Es decir, ¿de qué forma Dios puede proveer a las personas? ¿A través nuestro? Claro. Correcto, el contentamiento como clave y el agradecimiento, ¿no? Esa idea de estar agradecido y de... Y no podemos confundir contentarse con conformarse. Claro, exacto. Porque hay gente que sí, que dice, es que te estás conformando. No. Solo que no pongo mi felicidad en la posesión, en lo que tengo. Como curiosidad, Dinamarca ya desde hace unos años queda como el número 1 de los países más felices del mundo. No sé si lo habéis visto. Este año creo que ha sido Finlandia y segundo Dinamarca. Escandinavia, sí. Y ellos tienen un término para el bienestar que no saben traducir muy bien, si como bienestar, contentamiento, felicidad, que es hygge o algo así. Mi mujer lo pronuncia mejor que yo, que es danesa. Y tiene que ver con que no no desean cosas que están fuera de su alcance. Es decir, no se dejan llevar por esa parte de la corriente de querer tener, sino que cuando tienen una casa y tienen un buen espacio y estar con su familia y tomar chocolate caliente y encender velas, o sea, lo relacionan todo con el ambiente, ¿no? Ellos se sienten que ya tienen. Los latinos deberíamos de aprender un poco de... Sí. Bueno, y la cuestión es que, claro, tengo contentamiento, pero, a ver, hoy en día la corriente va hacia otro lado, cumple tus deseos. Entonces, yo creo que es importante, sí te pediría que me ayudes en 2 minutos a distinguir qué tipos de gastos existen en la vida, porque uno se puede equivocar y gastar donde no debería. ¿Cuáles son las partidas fundamentales en la vida de un discípulo de Jesús? Bien, si hablamos de los gastos, ¿no? Nosotros cuando damos algún curso de mayordomía financiera le llamamos el círculo de la bendición de Dios. Okay. Y lo dividimos en 3 partes. Lo que son los gastos fijos, aquellos gastos que impepinablemente tenemos que pagar, si por ejemplo tenemos una hipoteca o tenemos un alquiler, la casa, aquellos gastos que siempre vienen y que tienes que tener en cuenta que van a venir. Luego una parte importante que son los gastos variables, que son las necesidades, es decir, la comida, el vestido, la salud, son aquellas partidas que es donde se va mucho dinero, pero que podemos manejar.
Es decir, tenemos cierta flexibilidad de poder disminuirlo, ¿no? Es decir, si en vez de comer jamón ibérico, podemos comer jamón de cerdo blanco, ¿no? O en vez de tener a los hijos en una escuela mortadela privada, exactamente. Con aceitunas. aceituna. Luego hablaríamos de nutrición, pero bueno. Sí, claro. Y luego tendríamos una tercera, que son aquellas necesidades a futuras o nuestros deseos. Es decir, aquellos gastos que pueden venir en un futuro, aquellas inversiones, ahorro que queremos, la generosidad. La mayoría de personas en esta sociedad viven con dos, los gastos fijos y los gastos variables, y no tienen esa perspectiva, ¿no?, de ahorro, de inversión. Antes hablamos un poco del tema de jubilación, ¿no? Es decir, tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Claro que para tener ahí un cierto presupuesto, posiblemente tendremos que bajar, en algunas. Equilibrar ese presupuesto. Sí, claro, pero yo siento que la gente, ¿sabes? Esa gente que está ahí. A ti no te afecta. A mí que me tiene que afectar. Claro que no. Cuna de oro, he nacido. La gente, primero, no distingue entre necesidad y deseo. Y luego yo creo que las grandes trampas, donde nos entrampamos y donde nos metemos hasta el cuello, suele ser con deseos. Totalmente. No con necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué me tienes que decir en torno a esta? La sociedad, y desde que se creó el marketing, ¿no?, que los departamentos de marketing se crearon en los años 30, siglo pasado, y era porque no se vendían los productos, había una crisis muy grande. Entonces había que crear unas necesidades en el mercado. Claro. Han sido tan buenos que nos han creado necesidades de puros deseos, de cosas que no digo que no necesitamos, pero que no son importantes para la vida. Entonces hemos caído en esa trampa, hemos confundido deseos con necesidades, y entonces nos creamos necesidades que nos van a costar mucho dinero. ¿Qué pasa? Que con que no podemos acceder a esos deseos con el nivel de ingresos, recurrimos a la deuda, que es algo que nuestros abuelos ni querían sentir hablar del tema, pero que nosotros lo hemos adquirido como algo natural. Bueno, pero es que has abierto un melón grandísimo, el tema de las deudas. Y, escúchame, Andrés, ¿tú quieres decir algo? Que me estás mirando con cara de No, póker. es que yo cuando se habla de deudas callo y escucho. Sí, pero escúchame, es que el tema de la deuda, en plan macro, la gente, ¿vale? Esa gente, vamos a llamarla. Esa gente que se endeuda. Esa gente, o sea, el mundo entero, la lógica de este mundo de mamón, ¿vale? Un saludo a los mexicanos que estén escuchándonos, a los hermanos cristianos que estén escuchando este término. Un saludo desde Oriente. Hace 2000 años, porque lo dijo Jesús. Eso es. No yo estoy transliterando. Exacto. Pues bueno, mamón, que es lo que dice ser, lo que ha conseguido es que este mundo viva endeudado con una lógica antihumana donde, corrígeme si me equivoco, pero la Tierra está endeudada consigo misma. Es decir, las naciones tenemos deudas que no hay oro en este planeta que soporte la deuda en la que estamos metidos. Ni esta generación ni la siguiente. Ni la siguiente. Y además, con una lógica del tema de los intereses, ¿no? La deuda y el interés. Claro, me parece que está todo mal. Entonces, esto es como muy macro, pero tíramelo abajo. Pero esto de la deuda me hierve. Hace, creo que 3 semanas, estaba en Iowa, iba hacia el aeropuerto para como volver. aquel que dice, hace 2 semanas. Estaba en Iowa. O sea, es que yo creo que es la primera vez en mi vida que escucho esa frase. Estaba en Iowa. Cuéntanos. Llevo 27 años ¿Qué te pasó? varias veces a ¿Qué te pasó? Lo típico que pasa en Iowa. Cuéntalo. No pasa nada en Iowa. En Iowa no pasa nada. Es que en Iowa. Eso está muerto. Hay soja, cerdos y luego algunas personas, pero básicamente campos de soja y de cerdos y granjas. Bueno, iba al aeropuerto y hay un cartel cerca del aeropuerto totalmente alargado donde pone la deuda en directo de Estados Unidos. No me dio tiempo a contar las cifras. Es decir, yo creo que eran como 30.000 billones. Es decir, era tan grande y además iba es decir, y ese es un ejemplo del nivel de deuda. Qué ansiedad, ¿eh? Uno de esos es un poco masoquista. Bueno, iowenses. Sí. Pero eso era del Estado, ¿no? De Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos es un país muy endeudado, aunque el más endeudado es Japón, que tiene, creo, 400% de su PIB. España, ojo, que estamos... Bien, vamos. Este año sí, venga, este año sí. Pinta bien. Yo creo que este año podemos. No somos los primeros, pero año sí. Pero todo estaba... Fíjate, tú hablabas del oro y antes estaba el estándar de oro, que los bancos tenían que tener el mismo peso o el mismo valor en oro que en dinero, moneda, porque la persona podía retirar o dinero o oro.
Claro. Pero eso Nixon se lo cargó en el 74, antes ya se lo había cargado el primer ministro de Inglaterra justo después de la Segunda Guerra Mundial, y el dinero que se emite ya no se emite por el oro que tengamos en reserva, sino por deuda. Claro. Entonces... Es una cosa muy loca, muy loca. Pero se ha normalizado mucho y los cristianos han aprendido a vivir con esto. Hay países como Estados Unidos con el tema estudiantil. Es una locura, ¿no? Las deudas en temas de universidad. Y aquí pasa lo mismo. O sea, ¿cómo podemos cambiar esta lógica? Cambiar, ¿no?, esta manera de pensar. A ver, tendríamos que ver si toda la deuda es mala. Uh-huh. Yo siempre comento, deuda de consumo es mala. Es decir, endeudarnos para temas de consumo no es sabio. Creo que la única deuda que es buena es para hacer inversiones que vayan a producir un activo. Uh-huh. Por ejemplo, alguna inversión. Hablabas de estudio. Para mí el estudio es una inversión. Vale. Porque eso te va a preparar a ti a que puedas tener mayores ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Claro, capital humano, sí. Efectivamente. Sí. Pero, por ejemplo, y si quieres hacer una inversión inmobiliaria, siempre y cuando lo que vayas, el activo que vayas a la rentabilidad que vayas a tener sea superior a los intereses que vas a pagar en el caso que tengas que pedir una deuda, ¿no? Pero solo deudas para algo que te vaya a aumentar el ingreso. Uh-huh. Sí. Esa puede ser buena. Todo lo que sea de consumo, es decir, toda aquella deuda de un producto o un servicio que en el momento que tú lo compras ya baja de valor. Mal negocio, ¿no? Es que yo el tema de la deuda, pero incluso en el día a día, porque ahora las tarjetas, claro, ahora los bancos te obligan a usar. Digo, yo es que quiero usar una de débito. No, esta, la de crédito, tienes que usarla. Digo, ¿y por qué? Porque sí. Sí, es la nueva regla. Porque sí, es como que, digo, sin necesidad me tengo que endeudar contigo porque tú lo dices, porque si no, ellos necesitan. Son las normas. Que te endeudes. ¿Qué dice, ya que estamos en la Academia de la Biblia, hola Andrés? No estaría mal. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Antiguo Testamento de las deudas? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice alguien? ¡Socorro! Bueno, Salomón, que sabía mucho, dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Es decir, se relaciona deuda con esclavitud. Y si vamos al principio de la palabra y vemos lo que pasó en Génesis, en 3:13 creo que sí, cuando Dios le pregunta a Eva, la varona, ¿qué ha pasado? Y ella dice, la serpiente me engañó, luego comí. Uh-huh. Si analizamos el texto, la palabra en hebreo, nasha, tiene dos significados, engaño y prestar a interés. Cachi la mar, serena. Ahí, el primer banco. Ahí, el primer banco, es que... Serpiente. Qué bien jugado. Nos hizo ahí, firma aquí. Fijaros el nivel de interés sale ganando tan alto que hizo pagar, ¿no? Claro, no, impagable. Impagable, al final tuvo que ser el Hijo de Dios quien lo pagó. Uh-huh. Es decir, tiene ahí una relación. Engaño y interés, y prestar. Y tenemos otros textos en Habacuc también, que habla también de Nashak, de la misma palabra, y que habla de acreedores con violencia, es decir... Deuda tiene que ver con engaño, con esclavitud. Uh-huh. Y a nivel emocional la deuda es muy pesada, sobre todo si es una deuda que tienes con amigos o con conocidos, las relaciones estropean. Mancha las relaciones, sí, las deudas, por mucho que tú quieras normalizar, no es normal. No tengáis deudas pendientes con nadie. Fíjate lo que decías, ¿eh? No tengas deudas con nadie, a no ser la de amaros unos a otros. ¿Qué pasa cuando o tú le has prestado o algún hermano o una hermana te ha prestado dinero? Durante el tiempo en el que no se ha satisfecho esa deuda, va a haber una cierta incomodidad. Mal rollo. Claro. Hay un elefante ahí, una cosa. Por eso, amor y estar en deudas es incompatible. Exacto. Sí. Y lo mancha toda la relación. Pero el Antiguo Testamento, sobre todo en la Torá. La Torá. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice Moisés? Exactamente. Deuteronomio 28. Ese es el capítulo donde se enumera o se hace un listado de los beneficios que tiene la obediencia a Dios, pero también las maldiciones que van a venir si se desobedece a Dios. Claro. ¿No? Y solamente 2 versículos. Cuando se desobedece a Dios, una de las consecuencias o las maldiciones que puede tener el pueblo de Israel es que los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, mientras que tú te irás hundiendo más y más. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. Fíjate cómo se habla. Desobediencia con perder un cierto estatus y tener que deber a otros. Uh-huh. Pero ¿qué dice?
como consecuencia o beneficio de la obediencia. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañará siempre. Y hay un listado. Y en el versículo 12 dice: el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Es decir, vemos cómo... y eso es lo que ha hecho el pueblo judío y los problemas que ha tenido el pueblo judío, porque siempre han estado financiando, ¿no? a otro, ¿no? A veces con usura, ¿no? Pero es una realidad que el pueblo judío ha intentado no pedir prestado, pero en cambio prestar. Entonces fijaros cómo ya en la Torá se relaciona la desobediencia con tener que pedir prestado. Todo lo que revela del corazón la manera de manejar el dinero, ¿verdad? Totalmente. Y la cantidad de consejos y de sabiduría, prudencia que hay a lo largo de las Escrituras, justo relacionado con este tema, ¿no? Es más profundo de lo que podemos pensar. Sí, y estaba pensando también en Jesús y en cómo él usaba la metáfora del dinero o algo parecido. Es una barbaridad el porcentaje de Jesús hablando acerca del dinero. No tiene ningún problema y lo usa para hablar de la condición espiritual. Correcto. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de esto, por favor. De hecho, el 50% de las parábolas que Jesús dijo hablaban del dinero o de la gestión de los bienes, ¿no? Fíjate que relaciona, cuando está hablando del reino de los cielos, pone ejemplos como, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿no? Que le da y era bastante dinero, es decir, en comparación con dinero actual, era un buen capital que tenían que gestionar, que tenían que invertir, ¿no? Y ves como realmente les reconoce, ¿no? El que han sido buenos y el que han sido fieles, ¿no? Es decir, lo que intenta es, de alguna manera, lo que nos dice, y al final dice que ellos, los que han gestionado bien ese dinero, entran en el gozo de su Señor. Fijaros la repercusión espiritual, no cualquier cosa, ¿no?, que tiene el ser un buen discípulo en la gestión del dinero. Es decir, nos ayuda a tener una relación más íntima con el Señor, porque somos unos buenos discípulos. Es decir, es que es muy importante. Podríamos estar hablando muchísimo sobre este tema, ¿no? Me da tristeza que al final la conversación acerca del dinero en los círculos cristianos se resuma a ¿pero hay que dar o no hay que dar? ¿Pero esto es bíblico o no es bíblico, ¿no? Y detrás hay todo una revelación del corazón muy profunda. Sí, correcto. Si el dinero habla de nosotros como pocas cosas, ¿no? Nuestro dinero. Sí. Bueno, ¿Qué contaría el dinero de nosotros, no? Sí. De todas maneras, el dinero cuenta mucho. Es decir, el dinero dice mucho a otras personas de nuestra condición espiritual interna. Es decir, la forma en que nosotros gastamos, utilizamos las tarjetas, nos están viendo las demás personas. Están diciendo mucho de nuestra fe. Vale, tenemos la movida de las deudas, que están ahí, que son nuestro pasado. El Señor ha pagado nuestras deudas, ¿te imaginas? Pero, vale, hoy, ¿qué podemos hacer? Mirando hacia el futuro, alguien que está escuchándonos y está diciendo, o viéndonos, un saludo también a los de YouTube, que también son gente fiel, a veces se van a enfadar porque los de Spotify, la tele ni hablar. Como un discípulo de Jesús, ok, vale, yo entiendo esto, entiendo la importancia de ser sabio en mi 100% de mi economía. Vale, entonces, Moisés, tú que estás ahí en el Sinaí, cuéntanos, ¿qué puedo hacer para proyectarme al futuro con sabiduría financiera? Bueno, yo creo que hay que pensar en el futuro, ¿no? Eso para empezar. Sí. Lo digo porque aquí en España, en el 2008, en la burbuja inmobiliaria, no estábamos pensando en el futuro. No me hable, Moisés, no me hable. Luego te cuento en la cena. Luego vas a cenar, esta noche vas a cenar en plena burbuja inmobiliaria del 2008. Pero porque no hemos pensado. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. A ver, el mejor antídoto a las deudas es el ahorro. Entonces, lo temía. Moisés Contreras. Sí, tal cual. No, es así. Es decir, si queremos evitar endeudarnos, fíjate el ejercicio, ¿no? Es decir, nuestros abuelos lo sabían, pero lo has dicho hombre, antes. Claro. Ellos no querían endeudarse porque sabían que iban a estar en esclavitud con el acreedor y preferían incluso no irse de vacaciones. A guardar. Alsateu, me decía mi yaya, alsateu. Sí, y no gastaban si no era estrictamente necesario. Esto deberíamos de aprender un poquito de eso, ¿no? Pero el ahorro sí que es importante, porque eso nos, de alguna manera, moldea también nuestro carácter, ¿no? La paciencia, el decir, bueno, voy a sacrificar una serie de gastos y voy a ahorrar, ¿no? Una forma de ahorrar muy inteligente es invertir.
Ajá. Es decir, no simplemente tener un dinero en el banco, sino hacerlo funcionar, ¿no? Es decir, que pueda dar algún tipo de rendimiento, ¿no? Invertirlo en algo. Incluso, yo no soy muy partidario de las inversiones financieras, no porque sea mala, porque hay que saber mucho de eso, ¿no? Cuando dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, podríamos decir, a ver, todo lo podemos hacer, pero yo digo, si no tenemos mucho conocimiento, es un mundo confuso. Quizás no nos conviene, ¿no? Mira, yo solo he invertido una vez y fue en criptomonedas. Es un mundo confuso. Es que Andresito. Es un mundo confuso y además es un mundo donde hay mucho cantamañanas, hay mucho vendehumos y hay que tener mucho cuidado con eso. No, a ver, yo me alejo de lo que es especulación, ¿no? Entonces a veces queremos ser ricos rápidamente y las criptomonedas de alguna manera es mejor invertir, por ejemplo, si te gusta invertir en bolsa, pues invertir en acciones que den dividendos, es decir, que tú cada año puedas recibir unos dividendos, porque sabes que vas capitalizando esa inversión, ¿no? Pero pueden haber otro tipo de inversiones inmobiliarias, ¿no? Quizás no para comprarte un piso, pero si puedes comprarte una plaza de garaje y la pones a alquilar. Pues si te da, por ejemplo, un 5% de rendimiento neto, te está dando más que tener el dinero en el banco. Pero además, el dinero en el banco con la inflación va bajando de valor. En cambio, una plaza de garaje no. Exactamente. Queda. Entonces, hay que pensar un poco en ese tipo, porque hay que pensar en el futuro. No sabemos la seguridad social, por ejemplo, en este país, cómo va a estar. ¿Quién lo va a sostener? Ahí está, ¿no? Entonces creo que tenemos que pensar en el futuro como number one. Sí, y dice la palabra ahorro, inversión. Sí, digamos, esas son las dos herramientas que tenemos para asegurar un futuro. Cuando hablabas antes de libertad financiera, hay personas que lo que hacen es invertir muy bien en los primeros años de su vida, ahorran mucho, es decir, gastan poco, ahorran mucho para conseguir libertad financiera. Libertad financiera significa que tú estás creando un activo que llegará un momento que podrá cubrir tu sueldo, entonces tú puedes dejar de trabajar para dedicarte a lo que te guste, incluso a la obra o a actos benéficos, porque tú ya has creado unos activos que te están manteniendo. Esa sería libertad financiera. Claro. La salud financiera es tener las cuentas correctas, ¿no? Buena salud, ¿no? Y entonces eso es importante también, ¿no? Y luego hablaríamos, lógicamente, de la generosidad, ¿no? Exacto, que no hay que esperar al futuro. No hay que esperar a tener 1 millón para ser generoso. Pues para hablar de la generosidad y hablar de esta salud financiera, etcétera, has dicho algo muy importante, y es que, por ejemplo, cuando decías en lugar de gastar, ahorrar, es una disciplina. Es decir, es algo que te hace bien a tu alma. Es decir, el hecho de ahorrar y no gastar, pues te está dando un dominio propio, te está dando una serie de herramientas que son invaluables, que es tu carácter, es una cuestión de carácter. Y creo que la generosidad es una disciplina espiritual que hace bien a nuestro carácter, más allá de que pueda bendecir a otros, más allá de que todas las cuestiones que vamos a comentar ahora. Pero como disciplina es algo saludable para uno, ser generoso. Luego aterrizamos qué significa eso en el hoy. Pero verlo como una disciplina saludable, yo creo que te lo escuché a ti una vez. Estás imitando a Dios cuando lo haces. Es que es una cristomoneda. Es una cristomoneda. Esa es la cristomoneda. Es donde hay que invertir. Cambiamos el nombre de diezmos a cristomonedas. Te digo una cosa. Los amigos de marketing de Moisés dirían, esa es. La cristomoneda. Dinos, háblanos de la generosidad. Bueno, ¿por qué es importante? Habéis hablado de un tema interesante. Siempre, Moisés. No, vamos a ver, Andrés y yo siempre hablamos de Pero al ser el último capítulo, pues siempre... Claro, es más interesante. Sí, tienes razón. El tema es que habéis hablado del carácter, de parecernos a Cristo. Bueno, el perfil del carácter de Cristo lo tenemos en el fruto del Espíritu Santo. Sí. Pusiéramos en marcha, si pudiéramos aplicar en el manejo del dinero ese carácter, yo estoy convencido que seríamos más generosos, seremos más felices disfrutando de lo que Dios tiene y posiblemente podríamos tener incluso más dinero. Es decir, que tenemos ahí una clave, ¿no? para hablar. La generosidad, somos generosos por la gracia de Dios, no por la nuestra. Es decir, la generosidad no nace en nosotros, sino que es un propósito de Dios. Vale. Y eso es importante tenerlo. Es decir, el que es generoso, lo que está haciendo, lo que es un instrumento, es un canal de Dios hacia otros. Es como si fuese un atributo de Dios que ha decidido compartir con nosotros. Efectivamente. Como antes hablábamos que Dios provee, ¿no? Y además en el Antiguo Testamento hace énfasis en las viudas, en los huérfanos, en los extranjeros, ¿no? Ya habían 3 diezmos y uno de los 3 diezmos era para este colectivo, ¿no? Pero ¿cómo Dios puede proveer? ¿Cómo puede Dios bendecir a otros?
con el dinero suyo a través de nuestra gestión. Claro. Pero es el propósito de Dios con su dinero a través nuestro. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Somos generosos porque es algo que salga de nosotros? No, es algo que Dios pone en nosotros porque quiere utilizarnos, quiere utilizar su dinero a través de nuestra gestión, de nuestra mayordomía, para que su reino vaya creciendo, ¿no? Por gracia. Me ha gustado que has dicho, me he quedado así con el este de... se me queda como cuando el ordenador el Windows 95 se te queda así bloqueado, que hay que reiniciar. Segunda referencia a Microsoft hoy. Sí, bueno. Tengo mis pactos. Nuevo inversor. Sí, tengo mis activos. No, que el tema de la gracia. Qué importante, creo que para ser generoso uno tiene que ser también agradecido y experimentar esa gracia de Dios, es decir, es que no es mío, es que no estoy yo aquí siendo generoso porque soy un filántropo y tengo, sino que es porque mi Dios es generoso. O sea, porque Él es generoso conmigo y yo no lo merezco, que voy a estar yo esperando que alguien merezca o no merezca. Lo voy a dar porque es que es como Él, estoy agradecido a Él, es por Él, ¿no? Bueno, perdón, era ese el... Pero es la clave. Es decir, cuando tú eres consciente de que por la gracia de Dios tú manejas el dinero que manejas y además puedes ser de bendición, eso trae otras cosas, trae gratitud, trae gozo, es decir, y luego trae generosidad, es decir, bueno, y tenemos el ejemplo de los macedonios, ¿no? Que es para mí es la enseñanza sobre lo que es la generosidad, ¿no? Cómo unas personas pobres estaban ayudando a unos hermanos pobres de Jerusalén y siendo pobres conocían que era la gracia de Dios, eran agradecidos y se dieron no solamente el dinero, sino que se dieron a ellos mismos, ¿no? Es decir, el hecho de entender que por la gracia de Dios podemos ser de bendición, eso es algo impresionante. Me ha venido a la cabeza el versículo que dice Pablo, que dijo Jesús, ¿no? Más vale dar que recibir. Que fíjate cómo somos de tramposos. Decimos, más vale dar que recibir porque si das, recibes. Que no digo que no, pero la razón es que hay una alegría en dar que no está en el recibir. No. O sea, hay una alegría en el dar que solo dando puedes experimentar eso. O sea, ya es un fin en sí mismo, el poder dar. Totalmente. Es un fin, ¿no? Y a veces también ha habido teologías un poquito tóxicas en este sentido, de hacer business. Pero bueno, quería remarcar esto, ¿no? Que el hecho del dar, de ser generoso, es una bendición, aunque no recibieras nada. Ya sería una bendición en sí misma, ¿no? No, además, como tú lo dices, hay, digamos, tenemos el gozo de dar, pero luego al dar recibimos ese contentamiento. Hay un estudio que se hizo hace unos años entre una universidad de Zúrich, de Alemania y de Chicago, donde se escogieron a dos grupos de personas y lo que querían ver es de los movimientos neurales en el cerebro, cómo afectaba a los que eran generosos, ¿no? En cuanto a la felicidad. Entonces, a unos se les dio, fue en francos suizos, se les dio un dinero para que lo gastaran en sí mismos. Y otros se les dio ese mismo dinero para que lo gasten en otras personas, ¿no? Entonces estuvo midiendo todo este tipo de conexiones y fue curioso, pero fue directo. Es decir, los que dieron a ese dinero, lo emplearon para dar a otros, el nivel de felicidad, de satisfacción era enorme. Los demás no, iban hacia abajo. Es decir, qué bueno sí, es curioso que científicamente se ha demostrado. Bueno, y el que ha vivido un poquito se da cuenta de eso, ¿no? Sí, también. La gente que dice, no, eres más feliz cuando recibes, es porque dan poco. Entonces no saben realmente la alegría que trae. Sí que es verdad, pero no podemos, se hay malinterpretado, y sobre todo con la teología de la prosperidad, ¿no? Es verdad que la palabra habla mucho de los beneficios del generoso, ¿no? Claro. Aunque muchos de ellos van dirigidos a cuando somos generosos con los pobres, mucho va dirigido a ese sentido. El que ayuda al pobre no será pobre, y incluso habla de que serás mejor, es decir, prosperarás mejor, ¿no? Claro, eso lo podemos malinterpretar y entonces utilizar la ofrenda o la generosidad como una inversión. Voy a invertir aquí porque... Un negocio con Dios. Exactamente, porque sé que me va a dar... Con el dueño, ¿sabes? Ahí está. Sí, y estás convirtiendo a las personas en recursos. Ahí está, ¿no? Estás cosificando a la gente para sacar un beneficio. Sí, cuando no es así, ¿no? Sí. ¿Qué maneras de dar y de ser generoso nos planteas? ¿Cómo podríamos aterrizar este concepto? Bueno, hay un versículo que creo que lo dice muy claramente, ¿no? 1 Corintios 16:2. Dice, el primer día de la semana,
cada uno de vosotros aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Ese sería. Sí que es verdad que cuando está hablando Pablo está hablando de una ofrenda ofrenda especial y tal. Pero si lo tomamos como un ejemplo para las ofrendas, para lo que hacemos cotidianamente, aquí tenemos unas claves, que es periódico, sí, el primer día de la semana, que es prioridad, el primer día de la semana, es decir, es algo prioritario, es algo periódico, es personal, cada uno, dice cada uno. No es algo que nos juntamos y decidimos, sino que tiene que ser cada uno. Es premeditado, es decir, aparte y guarde, es decir, es algo que tú has pensado y tal. Aunque podamos hacer transferencias directamente o Bizum, es algo que tenemos que planificar. No es espontáneo, no es ahí, se me ocurre dar esto. A veces ha podido pasar, sí, que llegamos a la iglesia, oye, pues, ¿qué tengo? No, tiene que ser algo meditado, ¿no? Tiene que ser progresivo, es decir, conforme a tus ingresos. Entonces, utilizamos el porcentaje, llamado diezmo, si queremos podemos hablar de los diezmos. Hombre, el diezmo es algo interesante porque si prosperas, en valor absoluto darás más, ¿no? Claro. Pero también es verdad que si prosperas tú puedes aumentar también el porcentaje, porque necesitas menos para vivir o tienes un excedente mayor, ¿no? Entonces, bueno, y privadamente, ¿no? Cada uno, es decir, y Mateo dice, ¿no? Que lo que haga tu mano derecha no lo vea. Oye, perdona que insista, pero estos principios que me parecen súper guays y me los vas a tener que pasar al correo. A la ofrenda el domingo. No, pero es que, claro, estás dando unos puntos pautas, al desgranar sí. esto, que es que es una disciplina. Es que es como toda disciplina, es progresiva, tienes que ser intencional, es un día a la semana, como el que va al gimnasio, como el que... Esto es algo que tienes que meterle voluntad y ayuda, y Señor, ayúdame, y es personal, yo no puedo hacerlo por ti, es una disciplina que yo te puedo decir, pero el que tiene que decirlo eres tú. Además, no puede ser algo obligado. Totalmente. Sino que cada uno... Entonces, qué bonito ver la generosidad y el dar como una disciplina de parte del Señor que va a ser buena para ti. Es que esta es la... Luego la traducimos en lo que... lo que haya que traducir. Pero qué chulo esto, tío. Qué luz. Cuánta luz. ¿No creéis conveniente que sería guay terminar pidiendo una ofrenda? Ahora... O sea, o a una de malas que se suscriban y que le den campanita y que lo compartan con sus amigos. Exactamente. Para mí eso yo ya estoy pagado. Ya está pagado. Yo que no estoy pagado. Pero, oye, ¿hay algo que quieras decir así que dices, esto no me puedo ir de Academia de la Biblia ya que estás aquí con Andrés? Pues la verdad yo creo que le hemos dado una buena vuelta. Una buena vuelta, ¿no? Mira, sí, le hemos dado. Es que yo me encanta. Lo primero, el Señor es Él. El dinero no es mío. Lo primero, Él es el dueño. Es el dueño. Lo segundo, es el proveedor. El proveedor. Sí, oye, ¿cuánta carga a los hombres? Que somos los proveedores de la casa. No, es que es Dios quien provee. Lo puede hacer a través del hombre, a través de la mujer, a través de los dos o a través de ninguno de los dos. ¿Cuántos abuelos están manteniendo familias? Exacto. Eso sí, los abuelos que tenían ya guardado, que tenían ahorrado el dinero. Bueno, pero bueno, qué revolucionario el hecho de Él es el dueño, no solo el creador, y esto nos baja un poco las cuestiones y además nos hace responsables, que es creo el lugar correcto, para comenzar esa salud. Número 2, hemos hablado del contentamiento, que me parece también una asignatura súper pendiente, pero yo creo que la sociedad hoy en día lo que está buscando es que estemos descontentos, que tengamos ansiedad, que tal, y genera necesidades en base a nuestros deseos. Y tenemos que ser contraculturales frente a eso. No. El Señor es el dueño también de mis emociones. Correcto. Y yo debo tener este contentamiento que no es conformismo, has dicho. No. Pero es... Quien se conforma con ser pobre morirá siendo pobre. Exacto. Pero también hemos hablado de las deudas, de que es como una especie de maldición, ¿no? Que además es de una manera sistémica, y cómo podemos pues revertir esto con una sabiduría pensando en el futuro, que es lo que hace un cristiano, piensa en la eternidad, ¿no? Tomamos decisiones hoy viéndonos resucitados, pensando en el futuro, con el tema del ahorro, el tema de la inversión. Y finalmente, pues la marca de la casa, ¿no? Un creyente es un generoso vital, con su vida, y parte de su vida también es el dinero, ¿no? ¿Lo he resumido, maestre? Perfectamente. ¿Sí? Vale, y la última, yo solo tengo una pregunta. Para el que nos está viendo, ¿qué le dirías? Diles 2-3 pasos para decir, oye, mira, pum, aquí. Empieza así, sea cual sea tu situación. Primero, depende del Señor. Que sepas que por muchas circunstancias negativas que puedan haber, Dios está ahí. Y Dios va a querer siempre, va a estar interesado en que las cosas te vayan bien. Pero intenta ser un buen administrador. Ser diligente. Si te falta sabiduría, Dios te la va a dar. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser buenos, excelentes en el manejo del dinero. Prepárate.
Muy bien. Bueno, pues discípulo del Señor, que aprendamos a manejar Hay la mucho que money. aprender, tío. Andresito, ¿algo que quieras tú decirme? A mí, personalmente. Que ánimo, tío. Gracias. Qué ánimo. Oye, Vamos. por cierto, ¿pagáis por esto o no? Sí, claro, ahora claro. te hago un Pero, bizum. no, un Bizum no te va a poder. No te lo aceptan. No te hace esto Te está van a mal. llamar del banco que tienes que abrir otra cuenta porque no cabe el dinero en una y tienes que meterlo en la otra. Hombre, es que Academia de la Biblia. Buah, Tú me dirás. ¿presupuesto? Que es infinito. 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 Esto es que está en los cielos, el Señor, del Señor de la tierra y su plenitud, y Academia de la Biblia. Y Andrés, hemos terminado esta temporada, que no sé si es la sexta, la quinta o la cuarta. Da igual la Pero, que sea. chavales, cerramos esta temporada. ¿Esta mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Cerramos esta temporada. Este podcast lo tiene que compartir porque va a bendecir a mucha gente, de verdad que sí, te lo digo yo. Yo se lo dije el otro día a la gente de mi iglesia. Dije, yo tenía que haber escuchado a este hombre hace 25 años. Con 16, 17 años. Con 17 años y estaría Encarado, ya. hubieras encarado bien. Mira, tenemos aquí a uno al becario diciendo así que sí. Y que, claro, pues ojo, Aprende, ¿vale? Richard. estate atento a esto. ¿Has tomado nota? Pues bueno, hace 20 años hubiera sido una bendición. Sí. Entonces, nos vemos la próxima temporada. Le hemos dado un vuelto. Veníos porque se vienen cositas. Viene algo muy bonito. Muy bonito. Pero nada más, Moisés, mil gracias de verdad, súper agradecido por lo que Dios está haciendo en tu vida y por la sencillez con la que lo compartes. Y bueno, que te vaya muy bien por Iowa, con los cerdos y diamantes. ¿Qué has dicho? Ha dicho cerdos y Cerdo, granjas. Granja, cerdo Parece y- un libro de C.S. Lewis. el armario. Que te vaya muy bien, que disfrutes este fin de semana también aquí por Valencia, que sé que vamos a estar aquí a Manaos. Y nada más, Andrés, nos vemos en la próxima temporada de Academia de la Biblia, capítulo 61. ¿Quién nos lo iba a decir? Casi da. Bendiciones.